Durante mucho tiempo pensaste que la historia había terminado de la forma más simple posible. Dos personas que se quisieron y que simplemente no lograron quedarse juntas. Eso es lo que casi todos dicen cuando una relación termina. Incompatibilidad, diferencias, sentimientos que cambian. Pero con el paso del tiempo empieza a aparecer una sensación difícil de ignorar. Algo dentro de ti recuerda esa relación de otra manera. Recuerda momentos en los que la conexión parecía demasiado profunda para ser casual. Recuerda conversaciones que tocaban lugares emocionales que pocas personas se atreven a explorar. Recuerda miradas donde parecía que algo más estaba ocurriendo entre ustedes. Y aún así, todo terminó. No con una explicación clara, no con una razón que realmente hiciera sentido, solo con una distancia que fue creciendo poco a poco, como si la relación se hubiera vuelto demasiado intensa para sostener. Durante mucho tiempo tal vez pensaste que el problema estaba en ti, que eras demasiado profundo, demasiado sensible, demasiado difícil de entender. Pero cuando empiezas a mirar la historia desde otro lugar, surge una posibilidad incómoda, una posibilidad que cambia completamente el significado de lo que viviste. Tal vez tu ex no se alejó porque el amor no existía. Tal vez se alejó porque amar a alguien que está empezando a despertar exige una profundidad para la que no todos están preparados. Algo empezó a sentirse diferente mucho antes de que la relación terminara. No fue una discusión específica, tampoco un momento dramático que marcara un antes y un después. Fue más sutil que eso, una sensación difícil de explicar, como si dos personas que caminaban juntas empezaran lentamente a mirar en direcciones distintas. Al principio casi no se nota. Siguen compartiendo momentos, siguen riendo, siguen diciendo que todo está bien. Pero en algún lugar profundo aparece una pequeña incomodidad. Tal vez ocurrió durante una conversación en la que intentaste expresar algo que sentías con mucha claridad, y la otra persona simplemente no supo qué hacer con eso. No fue rechazo directo, fue más parecido a una confusión silenciosa, como si tus palabras tocaran un lugar emocional que para ti era natural, pero para el otro resultaba demasiado complejo. Intentaste explicarlo de otra manera. Tal vez hablaste de lo que imaginabas para el futuro. Tal vez hablaste de lo que significa amar de verdad. Tal vez hablaste de emociones que para ti eran importantes. Y la reacción que recibiste no fue exactamente negativa, pero tampoco fue comprensión. Fue una especie de distancia invisible. Algo dentro de la relación empezaba a moverse, aunque ninguno de los dos supiera nombrarlo todavía. Porque cuando una persona comienza a mirar la vida con más profundidad, las relaciones también empiezan a cambiar. Las conversaciones superficiales dejan de sentirse suficientes. Las respuestas automáticas pierden sentido. Las emociones ocultas empiezan a volverse evidentes incluso cuando nadie las menciona. Y eso puede crear una tensión silenciosa dentro de una relación, no porque uno de los dos quiera lastimar al otro, sino porque ambos empiezan a experimentar el vínculo desde lugares diferentes. Desde tu lado, el amor comenzaba a sentirse como algo que debía crecer, evolucionar, transformarse. Querías comprender más, querías compartir más, querías que la conexión entre ustedes fuera cada vez más real. Pero desde el otro lado, esa misma profundidad empezaba a generar inquietud. Al principio tal vez parecía fascinante. Tu forma de pensar, tu manera de sentir las cosas con intensidad, tu necesidad de comprender lo que ocurre dentro de las personas. Todo eso pudo haber resultado atractivo, pero con el tiempo comenzó a sentirse como algo difícil de sostener. Porque amar a alguien que empieza a despertar implica enfrentarse a preguntas que muchas personas nunca se han hecho. Preguntas sobre quiénes somos realmente, sobre por qué reaccionamos como reaccionamos, sobre qué significa amar sin esconder partes de nosotros mismos. Y no todos están listos para mirar hacia esos lugares. Por eso algunas relaciones empiezan a tensarse precisamente cuando parecen volverse más profundas. No porque falte amor, sino porque una de las dos personas empieza a ver la relación desde un nivel de conciencia que el otro todavía no reconoce. Y cuando esa diferencia aparece,
El vínculo comienza a transformarse lentamente, a veces de formas que ninguno de los dos entiende completamente. Con el tiempo, esa diferencia comenzó a sentirse con más claridad, no porque alguien lo dijera directamente. De hecho, muchas veces las relaciones que atraviesan este tipo de distancia emocional siguen funcionando por fuera durante bastante tiempo. Las rutinas continúan, las conversaciones siguen existiendo. Incluso pueden existir momentos de cariño genuino. Pero algo en el fondo empieza a cambiar. Porque cuando dos personas viven la realidad desde niveles distintos de conciencia, el amor deja de sentirse como un territorio común. Desde tu lado, cada experiencia dentro de la relación empezaba a abrir nuevas preguntas. No preguntas destinadas a crear conflicto, preguntas destinadas a comprender. Querías entender por qué ciertas emociones aparecían en momentos específicos. Querías hablar de lo que cada uno sentía cuando algo dolía. Querías explorar la relación como un espacio donde ambos pudieran crecer. Pero muchas veces esas preguntas no encontraban el mismo tipo de interés al otro lado. No siempre se trataba de rechazo. En muchos casos simplemente parecía que la otra persona no sentía la misma necesidad de profundizar. Para ti, el amor empezaba a volverse algo más consciente, algo que implicaba observar patrones, reconocer heridas emocionales, mirar con honestidad lo que ocurría dentro de cada uno. Pero para muchas personas, el amor sigue siendo algo mucho más simple. Compartir momentos, sentirse bien juntos, evitar conversaciones que puedan incomodar demasiado. Ninguna de esas formas es necesariamente incorrecta. Simplemente pertenecen a lugares distintos dentro del desarrollo interior de una persona. Y cuando esas diferencias aparecen dentro de una relación, empiezan a generar una tensión que no siempre se puede resolver con palabras. Porque lo que está cambiando no es solo la dinámica del vínculo, está cambiando la forma en que cada uno percibe la realidad. Una persona empieza a notar los detalles emocionales que antes pasaban desapercibidos. Empieza a percibir silencios. Empieza a sentir cuando una conversación evita algo importante. Empieza a notar cuando una emoción no está siendo expresada con honestidad. Mientras tanto, la otra persona puede seguir viviendo la relación desde un lugar mucho más automático. Desde su perspectiva, tal vez todo parecía estar funcionando. Tal vez las preguntas que comenzaban a surgir dentro de ti se sentían innecesarias. Tal vez la profundidad que buscabas empezaba a parecer excesiva. Y es en ese momento cuando algo invisible empieza a crecer dentro del vínculo. No es resentimiento, no es falta de amor. Es una especie de desajuste interior. Como si dos personas estuvieran intentando compartir el mismo espacio emocional, pero cada una habitara una versión diferente de ese espacio. Al principio la diferencia es pequeña, pero con el paso del tiempo empieza a sentirse cada vez más evidente. Y cuando esa distancia crece lo suficiente, incluso el amor puede empezar a sentirse confundido. Porque amar a alguien que comienza a ver el mundo con otros ojos exige una apertura que no todos han desarrollado todavía. Y cuando esa apertura no existe, la relación comienza a entrar en un territorio que ninguno de los dos sabe cómo sostener. En algún punto de esa historia, algo dentro de la relación empezó a sentirse incómodo de una forma difícil de explicar. No era una discusión abierta. No era un problema concreto que pudiera señalarse con facilidad. Era más bien una sensación que aparecía cuando ciertas conversaciones se volvían demasiado honestas. Tal vez ocurrió cuando intentaste hablar de emociones que normalmente quedan escondidas en una relación. Quizás quisiste entender por qué ciertas reacciones se repetían. Quizás quisiste explorar heridas que parecían seguir presentes entre ustedes. Desde tu perspectiva, esas conversaciones nacían del deseo de construir algo más real. No buscaban acusar, no buscaban provocar conflicto, buscaban claridad. Pero cuando una persona empieza a mirar la vida con ese tipo de conciencia, su presencia dentro de una relación puede empezar a generar un efecto inesperado. Se convierte en un espejo emocional. Porque cuanto más consciente se vuelve alguien de sus propias emociones, más empieza a notar las emociones de los demás. Empieza a percibir contradicciones. Empieza a sentir cuando una reacción nace de una herida antigua. Empieza a notar cuando una emoción está siendo evitada. Y sin darse cuenta,
Su presencia invita al otro a mirar esas mismas cosas dentro de sí mismo. Pero mirarse a uno mismo con honestidad no siempre resulta cómodo. Muchas personas pasan años aprendiendo a proteger ciertas partes de su interior. Aprenden a esconder inseguridades, aprenden a evitar preguntas difíciles, aprenden a mantener ciertas emociones bajo control para no tener que enfrentarlas. Cuando alguien llega con una presencia que observa con más profundidad, esas defensas empiezan a sentirse amenazadas. No porque exista mala intención, sino porque algo dentro del otro empieza a sentirse expuesto. Carl Jung hablaba muchas veces de este fenómeno. Aquello que más incomoda de otra persona a menudo revela algo que todavía no hemos resuelto dentro de nosotros mismos. Por eso, cuando alguien empieza a despertar interiormente, su presencia puede generar dos reacciones muy distintas en quienes lo rodean. Algunas personas sienten curiosidad, sienten el deseo de explorar esas mismas preguntas, de mirar sus propias emociones con más honestidad. Pero otras personas reaccionan de manera muy diferente. Empiezan a sentir una incomodidad que no saben explicar. No entienden exactamente qué está ocurriendo. Solo perciben que estar cerca de alguien que observa con tanta claridad empieza a generar una sensación de presión, como si la relación estuviera pidiendo una transformación que todavía no están preparados para atravesar. Y cuando esa sensación aparece, la reacción más común no es confrontarla, es tomar distancia. No siempre una distancia inmediata. A veces comienza con pequeños gestos, conversaciones que se vuelven más superficiales, temas importantes que empiezan a evitarse, momentos de silencio donde antes existía cercanía. La relación sigue existiendo por fuera, pero algo en su profundidad empieza a cambiar. Y ese cambio, muchas veces, ocurre justo cuando una de las dos personas empieza a despertar a una forma más consciente de vivir el amor. Existe un momento dentro de este tipo de relación que casi nadie reconoce cuando está ocurriendo. No aparece de forma evidente. No llega acompañado de una discusión final ni de una escena que marque claramente el quiebre. Es algo mucho más silencioso. Sucede cuando la persona que empieza a despertar interiormente comete un error que nace del amor, pero también de la esperanza. Empieza a creer que, si logra explicarse mejor, la otra persona finalmente va a entender. Entonces intenta hablar con más claridad. Intenta poner en palabras todo lo que siente. Intenta explicar por qué ciertas cosas le afectan más profundamente. Intenta mostrar que las conversaciones difíciles no buscan destruir la relación, sino fortalecerla. Desde su perspectiva, todo esto parece lógico. Si dos personas se aman, deberían poder hablar con honestidad. Deberían poder explorar lo que ocurre dentro de la relación sin miedo. Pero la otra persona puede experimentar algo muy distinto. Porque cuando alguien todavía no está listo para mirar ciertos aspectos de sí mismo, las conversaciones profundas no se sienten como una invitación al crecimiento. Se sienten como una presión. Cada pregunta empieza a parecer una crítica. Cada intento de comprensión empieza a sentirse como un cuestionamiento. Y poco a poco aparece una distancia emocional que resulta difícil de explicar. La persona que intenta profundizar siente que está haciendo un esfuerzo por salvar algo importante. Mientras tanto, la otra persona empieza a sentir que la relación se vuelve demasiado intensa, demasiado complicada, demasiado exigente, no porque el amor haya desaparecido, sino porque el tipo de relación que empieza a formarse exige algo que no todos están preparados para ofrecer. Exige conciencia. Exige la capacidad de observar las propias emociones sin escapar de ellas. Exige reconocer heridas, inseguridades y patrones que muchas personas han aprendido a ignorar durante años. Y ese proceso no puede forzarse, ni siquiera a través del amor. Cada persona atraviesa ese camino en su propio momento. Algunos comienzan a hacerse preguntas profundas muy temprano en la vida. Otros pasan décadas evitando cualquier reflexión que pueda incomodarlos. Por eso llega un punto en el que la persona que está despertando comienza a sentir algo muy doloroso. Empieza a notar que sus palabras ya no encuentran el mismo lugar en la relación. Las conversaciones importantes se vuelven cada vez más difíciles. Las respuestas empiezan a ser más breves. Las miradas que antes transmitían cercanía comienzan a mostrar cansancio.
Y entonces aparece una decisión interior que muchas veces ocurre sin darse cuenta. La persona que ama profundamente empieza a adaptarse, empieza a hablar menos de ciertas cosas, empieza a guardar algunas preguntas, empieza a reducir la intensidad con la que expresa lo que siente, no porque haya dejado de amar, sino porque comienza a percibir que su forma natural de vivir las emociones incomoda a quien tiene delante. Ese es uno de los momentos más delicados dentro de una relación así. Porque amar a alguien nunca debería significar volverse más pequeño para que el otro se sienta cómodo. Sin embargo, muchas personas atraviesan exactamente ese proceso cuando intentan mantener viva una relación que ya empieza a moverse en direcciones diferentes. Con el paso del tiempo, esa adaptación silenciosa empieza a producir un efecto inesperado. Al principio parece una forma de proteger la relación. Hablar menos de ciertos temas, evitar algunas conversaciones que antes parecían necesarias, intentar mantener una atmósfera más ligera para que todo vuelva a sentirse como antes. Durante un tiempo puede funcionar, la tensión disminuye un poco, las discusiones se vuelven menos frecuentes, la relación parece recuperar cierta calma, pero en el fondo algo importante empieza a cambiar dentro de ti. Porque cada vez que decides no expresar algo que sientes profundamente, una parte de tu autenticidad queda en silencio. Cada vez que decides no hacer una pregunta importante, una parte de tu conciencia se retrae. Y aunque el amor sigue existiendo, el vínculo empieza a sentirse diferente, menos verdadero, menos vivo, más parecido a una versión reducida de lo que podría haber sido. Al mismo tiempo, la otra persona también empieza a experimentar cambios que quizás no comprende del todo. Desde su perspectiva, puede parecer que algo en la relación dejó de fluir con naturalidad. La conexión que antes parecía intensa ahora se siente extraña, no necesariamente peor, simplemente distinta. A veces incluso surge una sensación difícil de explicar, como si la relación estuviera perdiendo algo esencial. Pero lo que en realidad está ocurriendo es que el equilibrio original ya no existe, porque una persona está intentando adaptarse a una versión del amor que ya no refleja lo que siente de verdad, mientras la otra continúa viviendo la relación desde el mismo lugar de siempre. Y cuando esa diferencia se vuelve demasiado grande, empiezan a aparecer nuevas tensiones. Pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos empiezan a sentirse significativos. Un silencio más largo de lo habitual. Una conversación que termina demasiado rápido. Una reacción que parece distante. Nada de esto parece suficiente para explicar lo que está ocurriendo. Pero juntos forman una sensación persistente. Como si algo dentro de la relación estuviera perdiendo su centro. En ese momento, muchas personas intentan esforzarse aún más para salvar el vínculo. Intentan recuperar la cercanía inicial. Intentan recrear los momentos que antes hacían que todo pareciera sencillo. Pero existe una realidad que pocas veces se reconoce en este tipo de situaciones. Cuando una persona comienza a despertar interiormente, su forma de vivir el amor cambia para siempre. No puede volver a relacionarse exactamente como antes. Las emociones se sienten más profundas. Las conversaciones necesitan más honestidad. La conexión requiere una presencia más consciente, y si la otra persona no está atravesando un proceso similar, la relación empieza a enfrentarse a una distancia que no se puede resolver simplemente intentando que todo vuelva a ser como antes. Porque el problema nunca fue la falta de amor. El verdadero desafío siempre fue la diferencia en la forma de experimentar ese amor. Llega un momento en el que la mente empieza a buscar una explicación clara para todo lo que ocurrió. Intentas reconstruir la historia. Recuerdas las conversaciones. Recuerdas los momentos donde algo parecía cambiar entre ustedes. Recuerdas incluso las pequeñas señales que en aquel momento no supiste interpretar. Y durante mucho tiempo es posible que hayas pensado que el problema fue la incompatibilidad. Dos personas distintas. Dos formas diferentes de amar. Dos caminos que simplemente no lograron coincidir. Esa explicación parece lógica al principio. Pero cuando miras la historia con más profundidad, algo dentro de ti empieza a cuestionarla. Porque la relación no se sentía superficial.
No se sentía como un simple encuentro pasajero. Había algo más fuerte ocurriendo. Algo que parecía tocar partes muy profundas de ambos. Y aún así, no logró sostenerse. Es en ese momento cuando una comprensión diferente empieza a aparecer lentamente. No todas las relaciones fracasan por falta de amor. Algunas terminan porque dos personas están atravesando momentos muy distintos dentro de su desarrollo interior. Una persona comienza a mirar la vida con más conciencia. Empieza a hacerse preguntas que antes no existían. Empieza a observar sus propias emociones con más claridad. Empieza a notar patrones que antes parecían normales. Mientras tanto, la otra persona puede seguir viviendo desde el mismo mapa emocional que siempre conoció. Desde su perspectiva, la vida sigue funcionando de la misma manera. Las relaciones siguen teniendo las mismas reglas. Las conversaciones siguen moviéndose dentro de los mismos límites. Cuando esos dos mundos se encuentran dentro de una relación, durante un tiempo pueden convivir sin grandes conflictos. El amor inicial crea un puente entre ambas experiencias. Pero con el paso del tiempo la diferencia comienza a hacerse más evidente. La persona que empieza a despertar ya no puede ignorar ciertas cosas. Ya no puede fingir que algunas emociones no existen. Ya no puede aceptar dinámicas que antes parecían normales. Y sin darse cuenta, empieza a vivir el amor desde un lugar mucho más consciente. Ese tipo de amor busca autenticidad, busca conversaciones reales, busca una conexión donde ambas personas puedan mostrarse sin esconder partes importantes de sí mismas. Pero cuando la otra persona todavía no está en ese mismo proceso interior, esa profundidad puede sentirse abrumadora. No necesariamente porque el amor haya desaparecido, sino porque la relación empieza a pedir una transformación que todavía no forma parte del camino del otro. Y cuando ese momento llega, muchas veces ocurre algo que resulta doloroso para ambos. Uno de los dos comienza a sentir que necesita seguir avanzando, mientras el otro todavía intenta mantener el equilibrio dentro del lugar donde siempre se sintió seguro. La distancia entre esos dos puntos puede crecer lentamente, hasta volverse imposible de ignorar. Con el tiempo, la distancia que comenzó a crecer dentro de la relación termina revelando algo que al principio resulta difícil de aceptar. No se trata solamente de lo que ocurrió entre ustedes, se trata de lo que empezó a cambiar dentro de ti después de todo aquello. Porque una experiencia así no desaparece simplemente cuando la relación termina. Deja preguntas. Preguntas que durante mucho tiempo siguen girando en silencio dentro de la mente. Tal vez te preguntaste si podrías haber actuado de otra manera. Tal vez imaginaste conversaciones que nunca llegaron a ocurrir. Tal vez pensaste que, si hubieras tenido más paciencia o menos intensidad, las cosas podrían haber sido diferentes. Ese tipo de pensamientos suele aparecer cuando una historia queda abierta. Pero poco a poco, otra comprensión empieza a tomar forma. Empiezas a notar que la relación no solo te mostró algo sobre la otra persona, también te mostró algo sobre ti mismo. Te mostró la manera en que experimentas el amor, una manera que no siempre es común. Porque cuando una persona empieza a despertar interiormente, su forma de relacionarse con los demás también se transforma. El amor deja de ser solo compañía. Deja de ser solamente compartir momentos agradables o construir una rutina juntos. Empieza a convertirse en un espacio donde dos personas pueden crecer emocionalmente. Un lugar donde la conexión no se basa únicamente en la comodidad, sino también en la honestidad. Eso significa que ciertas cosas ya no pueden ignorarse. Las emociones escondidas comienzan a sentirse con más claridad. Las conversaciones superficiales pierden su fuerza. Las dinámicas que antes parecían normales empiezan a sentirse incompletas. Ese cambio interior no siempre resulta fácil. A veces trae momentos de soledad. Porque cuando alguien empieza a ver la vida con más conciencia, también empieza a notar cuántas relaciones se construyen evitando mirar ciertas verdades. Y en ese proceso se vuelve evidente algo que antes parecía imposible de entender. Algunas personas llegan a tu vida para acompañarte durante mucho tiempo, otras aparecen solamente durante un periodo específico del camino, no porque el vínculo no fuera importante, sino porque cada encuentro cumple una función diferente dentro del crecimiento de una persona. Algunas relaciones enseñan lo que significa confiar,
Otras enseñan lo que significa amar sin miedo. Y otras, como la que viviste, enseñan algo aún más profundo. Enseñan que el amor también puede ser un espejo del momento interior que cada persona está atravesando. Cuando dos personas se encuentran en puntos muy distintos de ese camino, la conexión puede existir, pero sostenerla exige un tipo de apertura que no siempre está presente en ambos al mismo tiempo. Y cuando esa diferencia se vuelve evidente, la relación comienza a mostrar su verdadera naturaleza. No como un fracaso, sino como una experiencia que revela en qué dirección está empezando a moverse tu vida. Después de todo lo que ocurrió, llega un momento en el que empiezas a mirar la historia desde un lugar diferente. No con la misma intensidad emocional que sentías al principio, no con la misma necesidad de encontrar culpables, sino con una especie de claridad tranquila que aparece cuando el tiempo empieza a ordenar las experiencias. Y es en ese momento cuando algo importante se vuelve evidente. La relación que viviste no solo trataba sobre dos personas intentando construir algo juntas, también trataba sobre el momento interior que cada uno estaba atravesando en su vida. Tu forma de amar estaba cambiando. Lo que buscabas en una relación comenzaba a transformarse. Las conexiones superficiales ya no parecían suficientes. Las conversaciones que evitaban emociones profundas empezaban a sentirse incompletas. Las dinámicas basadas únicamente en comodidad comenzaban a perder sentido. Ese tipo de cambio interior no ocurre por decisión consciente. Sucede lentamente, a través de experiencias que obligan a mirar la vida desde otro lugar. Y cuando una persona atraviesa ese proceso, su manera de amar también se vuelve diferente. Empieza a buscar algo que no siempre resulta fácil de encontrar. Presencia. La capacidad de compartir una relación donde ambas personas pueden mostrarse tal como son, sin esconder partes importantes de sí mismas. Una conexión donde las conversaciones no temen profundizar, donde las emociones no necesitan disfrazarse, donde el crecimiento personal forma parte del vínculo. Pero no todos están viviendo ese proceso al mismo tiempo. Muchas personas siguen buscando relaciones que ofrezcan estabilidad, compañía y tranquilidad sin cuestionar demasiado lo que ocurre en su interior. Y durante un tiempo esos dos mundos pueden encontrarse. Pueden incluso sentirse profundamente atraídos el uno por el otro. La intensidad inicial puede hacer que todo parezca posible. Sin embargo, cuando el camino interior de cada persona empieza a tomar direcciones diferentes, mantener ese equilibrio se vuelve cada vez más difícil. No porque el amor sea falso, sino porque el tipo de amor que cada uno está dispuesto a vivir ya no es el mismo. Por eso, cuando miras hacia atrás y recuerdas lo que ocurrió con tu ex, la historia puede empezar a adquirir otro significado. Tal vez esa relación no apareció para durar toda la vida. Tal vez apareció para mostrarte algo sobre el lugar hacia donde se está moviendo tu propia conciencia, para mostrarte la forma de amor que ya no puedes fingir, la profundidad que ahora reconoces como parte natural de ti. Y cuando esa comprensión aparece, el recuerdo de esa relación deja de sentirse únicamente como una pérdida. Se convierte en una señal de que algo dentro de ti ya empezó a cambiar. Y cuando ese tipo de cambio ocurre, el camino que se abre delante de ti también empieza a transformarse. Un camino donde las conexiones que lleguen en el futuro tendrán que encontrarte desde ese mismo nivel de conciencia, no porque seas difícil de amar, sino porque el tipo de amor que ahora reconoces exige una profundidad que no todos están preparados para sostener.